Hoy quiero compartirles 7 pasos para recibir respuesta de la oración. Y yo creo que una de las cosas que el creyente debe aprender es tener una buena relación con Él. Y la Biblia nos enseña cómo debemos pedir para ser efectivo en nuestra oración. Ahí hay unos puntos muy importantes de la palabra de Dios. Yo tengo 7 pasos para recibir respuesta de la oración, pero creo que me va a alcanzar solamente para 2 o 3. Y quiero enseñar en Santiago capítulo 5 del 6 al 8, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Pero antes quiero pedir que el Espíritu Santo venga y traiga revelación de su palabra. Padre, yo te doy gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tú eres tú quien confirma la palabra en los corazones de cada persona que ha venido en esta mañana. Yo te pido que abras sus sentidos espirituales para que la palabra, Señor, haga mella en sus corazones en el nombre de Jesús. Y que mientras se predique la palabra, sea usted extendiendo su mano, haciendo milagros, señales y prodigios en esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, revela tu palabra a tu pueblo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Santiago capítulo 1, 5, 6 al 6 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por recibirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no debería esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es una palabra que nos pega. Dice, nosotros no debemos ser movidos, debemos creer la palabra de Dios. No, nuestra vida, nuestra lealtad no debe estar dividida. Nosotros debemos ser leales a lo que la palabra de Dios dice. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Usted me preguntará: pastora, ¿y cómo ha hecho? Yo toda la vida he vivido y he creído por la palabra de Dios. Pueda venir lo que venga, puede pasar lo que pase, pero mis convicciones están puestas en la palabra de Dios. Si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Ella es viva, ella cumple el propósito por el cual es enviada a tu espíritu. Y cuando la palabra de Dios se hace carne en tu carne, entonces tú vas a ver lo que nunca has visto. ¿Cuánto dices a mí? Josué capítulo 1 al 8, del 8 al 9 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que haga. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En el mundo vamos a tener oposiciones. En el mundo vamos a tener problemas, pero la palabra me enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La palabra de Dios me dice que los problemas, las tribulaciones, es un peso de gloria. Así que, iglesia, alégrate cuando estás pasando problemas, porque los problemas te hacen perfectos y cabales para que no te falte cosa alguna. Si no hay problema, no hay la gloria de Dios, no se manifiesta la gloria de Dios. Así que no te aferres a los problemas, sino aférrate en Dios. Porque detrás de toda circunstancia que vivas, Dios se va a manifestar con poder. Y es la única forma de conocer a Dios. Porque si no hay problema, no vemos a Dios. Los problemas los tenemos porque necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando tú entiendes esta verdad, cada circunstancia que se te presenta en la vida, tú lo primero que dices: Señor, aquí estoy. Enséñame qué debo hacer. ¿Cómo debo hacer? No permitas que tu mente y tus emociones vaguen. Porque cuando uno es firme y en las convicciones
de lo que dice la palabra, puede venir lo que venga, pero uno permanece firme. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Amada iglesia, los problemas del pueblo de Dios no están diseñados para derrumbarte. Están diseñados para ver el poder de Dios en tu vida y puedas conocerlo. Si no hay problema, no conoces a Dios. Parece imposible, pero así es. En Marcos capítulo 11, versículo 22 al 25 dice, entonces Jesús le dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Le digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero debes creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Le digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Hay un problema cuando uno ora. Y es que así como está el Espíritu Santo alegre por moverse a favor tuyo y mío, también el enemigo está para robarte la semilla de fe que hay en tu mente y en tu corazón. Por eso la Biblia dice que si hay algo que tenemos que cuidar es nuestra mente. El enemigo usa nuestros pensamientos. Por eso la Biblia nos enseña que debemos pensar bien. Si tú piensas bien, puedes hablar bien. Pero si piensas mal, vas a hablar mal. Y cuando hablas mal, el enemigo coge las palabras negativas para volver las cosas en contra tuya. Así que, amada iglesia, Dios es bueno. Así que cuando estén orando, dice la Biblia, perdonen. Primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus pecados. A veces nosotros llegamos, en el mundo vamos a tener aflicciones de familia que son los que duelen más, del esposo que son los que duelen más, de los hijos son los que duelen más, de los compañeros. Pero ¿qué hacemos con ese dolor? O si lo guardamos o le decimos, Señor, estoy mal. Me siento mal, pero solo en ti hay refugio. Solo tú puedes convertir las cosas que no son como si fuese. Y yo creo, Señor, que hace tiempo estoy pidiendo, pero hoy creo que mi mente se va a renovar para que cada vez que yo le pida a Dios, Dios abre el cielo para que la gloria de Él se manifieste en ti y se manifieste en todos los que están a tu lado. Ese es el deseo de Dios para su iglesia. El deseo de Dios es que su pueblo le crea, que su pueblo aprenda a hablar con Él, que aprenda a orar como dice la palabra. Jesús nos enseñó cómo orar. Nos enseñó a través como padre dirigirse a un padre en medio de la dificultad y poder expresarle lo que necesitamos o lo que estamos pasando. Porque Él nos conoce. Recuerde que el Espíritu Santo habita en ti. Él sabe cómo te sientes, Él sabe cómo estás, Él sabe cuando vienen las frustraciones, Él sabe los momentos duros que quieres tirar la toalla, pero Él necesita una sola cosa de ti, fe. No necesita más. ¿Cuánto dicen amén? En Santiago capítulo 1, 5 al 8 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no debería esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dile que está a tu lado, ay, ay, ay. Dios quiere que nosotros seamos leales a la palabra de Dios. Dios quiere que lo que dice la palabra de Dios, tú la creas. Porque no es fácil enfrentar circunstancias que se nos salen de las manos, circunstancias difíciles. Usted se puede imaginar esta pastora, 22 años de ministerio, todo lo que ha vivido. Pero ya yo estoy en una edad chévere. Porque ya sé que las adversidades son un peso de gloria. Ya sé que los momentos difíciles que podemos enfrentar, nada más necesito doblar mi rodilla y ir a Abba Padre, porque Él es Padre bueno. Además de que es mi padre, es mi esposo, ¿para dónde va a coger? Así que todo lo que yo le pido creyendo lo recibo.
Todo lo que yo le pido creyendo lo recibo. Y saben, a veces el cristiano se frustra y se desespera y deserta del camino de Dios. Pero sabe, Dios quiere que tú crezcas en fe, porque si no tienes fe, no puedes hablar bien con Dios. Porque la Biblia dice que fe es certeza y convicción de lo que tú no ves. Aunque tú no lo veas, Él te escucha, Él está ahí. Pero no es fácil porque somos humanos y necesitamos vernos los unos a los otros. Pero Él es espíritu. Pero cuando tú estás llena del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios mora en tu depósito dentro de ti, entonces eres un humano, pero dentro está el Espíritu Santo de Dios que te guía a lo espiritual para que lo espiritual se manifieste en lo físico. Amén. Así que la Escritura nos muestra la importancia de las decisiones que nosotros debemos tener en la vida. Porque nuestras decisiones son importantes. Dios es el rey del universo. Y a veces nosotros no sabemos eso. A veces no sabemos llegar ante el rey, cómo hablarle, cómo pedirle, cómo presentarnos delante de él. Y a veces vamos como si no fuera nadie. Pero él no es así. Él es el rey del universo, el cual merece respeto, el cual merece la honra y la gloria. Imagínese usted que si usted va hacia donde su jefe y usted no cree en él, usted no va a ser efectivo. Pero yo voy a hablar porque tengo que hablar con él. Pero el rey del universo es tu papá. El rey del universo te escogió. Él tiene planes de bien y no de mal para darte el futuro que tú esperas. La pregunta mía, la gloria sea para Dios. La pregunta mía, ¿cuál es el futuro que tú esperas? ¿Cuál es el futuro? ¿Por qué inviertes más tiempo en cosas que no te van a llevar al éxito? Porque a veces cuando vienen las tormentas en la vida pasamos más tiempo en la preocupación, en el estrés, y no intimamos más con el Señor, que es el único que puede hacer las cosas imposibles posibles. Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que solo Dios la puede hacer. Dile que está a tu lado, hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas en tu vida que Dios es el único que la puede hacer. Y dile que está a tu lado, por eso estás aquí. Por las cosas que tú no puedes solucionar. Porque Él te ama. Él te ama. Él convierte lo imposible posible. Pero Él necesita tener unos hijos que le crean. Unos hijos que lo conozcan, que los amen a través de la palabra. Para que cuando tú hables con Él, dice la Biblia que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Pregúnteme, los justos son los apartados para Él. Hay mucho silencio. Amén. Por eso la Biblia dice en Josué capítulo 1, estudia continuamente este libro de instrucción. La Biblia es un libro de instrucciones. Todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Son 66 libros emanados entre sí con una revelación poderosa para todo lo que tú necesitas. No hay nada en este planeta que no esté ahí escrito, que no esté la solución ahí. Es el creador que lo hizo, el creador de este mundo, de este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Les repito, estudia continuamente este libro de instrucción, medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, dice la palabra. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El problema es que nosotros, frente a una adversidad, una circunstancia difícil, enseguida, ¿será que Dios está con nosotros? Y empezamos a pensar humanamente, pero no. Cada circunstancia en tu vida, aun cuando tú hayas planificado todas las cosas y Dios te ha dicho tantas cosas, pero Dios siempre ha querido llevar a su pueblo a la grandeza. La grandeza se necesita mucho carácter. Y por eso están los problemas, porque los problemas nos edifican y nos forman carácter.
Dile que está a tu lado, ay, ay, ay. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios quiere que tú puedas llegar delante de Él creyendo que estás hablando con Él y que Él te va a contestar cada petición. El proceso es que la oración tiene un peso, que el mismo Padre lo hace, esperando a ver qué confianza tienes tú en Él. Y yo le puedo decir, mis hermanos, que yo en los 22 años, yo no tengo oración que me dure. Jamás, yo nunca he conocido una oración de mucho tiempo, jamás. Porque yo cuando comencé los caminos del Señor, lo primero que hice fue ejercitar mi fe. Porque sin fe es imposible creerle a Dios. Sin fe es imposible creer esta verdad presente de la palabra de Dios. Y cuando empecé, nunca en mi vida he visto una petición larga. Porque la palabra está diseñada para transformarte de adentro hacia afuera. Dios quiere que tú creas en Él y que cuando le pidas, Él es tu Padre. Y todo padre bueno sabe dar cosas buenas a nuestros hijos, pero tenemos que aprender a acercarnos a Él. Y tienes que creer que recibes cuando lo pediste. El problema no es de Dios, el problema es cómo hacer que lo que ya tú pediste al Señor en el secreto se haga una realidad en tu presente. Pastora, ¿cómo debo hacer? Ejercita mi fe. Pregúnteme por qué. Porque hay una batalla que batalla entre el ser humano que se llama la mente. El enemigo usa tu mente. Y cuando el enemigo usa tu mente, él nunca va a permitir que en tu mente pasen pensamientos de bien y no de mal para darte el futuro que Dios espera. Él siempre, tus pensamientos van a ser pensamientos negativos, pensamientos que te roben la paz, pensamientos que te desesperen, pensamientos que impidan que la oración, que lo que le has pedido a Dios se haga una realidad. Y por eso es que el cristiano se frustra. Y muchos de ellos desertan al mundo porque no ven el mover de Dios sobrenatural en su vida, porque su mente está bombardeada de dardos del maligno y entristece a la persona, la humilla. Se puede decir un pensamiento humillante, lo encierra y la persona no puede avanzar y deserta de lo que le ha pedido a Dios. Pero yo en esta mañana vine a decirte que Dios está interesado en bendecirte, que Dios está interesado en que tus sueños se hagan una realidad, que Dios está interesado que el anhelo de tu corazón se haga una realidad en tu vida. Dios está interesado que no importa la circunstancia por la que estés viviendo, por la que estás pasando, pero si tú confías en Él y empiezas a invertir en tiempo que inviertas en el problema, lo inviertes en creerle, en adorarle, tú vas a ver lo que nunca has visto. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a robar la semilla que se siembra en nuestros corazones. Pero Dios vino para darnos vida y vida en abundante. Amén. Mateo 7, 7 al 8 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y las puertas se te abrirán. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes que son padres, si su hijo le pide un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿le dan una serpiente? Claro que no. Así si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Por eso el lema de esta iglesia es futuro glorioso. Y ese futuro glorioso solamente lo da Cristo. Él sabe dar cosas buenas a quien se lo pida. Y yo no sé qué personas de las que están aquí están pidiendo por mucho tiempo algo, pero llega ante tu Padre con confianza. Él es bueno. Entra tu mente en un gimnasio y aprende a ejercitar tu mente con la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios
se ejercite en nuestra mente, no hay nadie ni nada que te detenga. Nada ni nadie. Dios anhela tener una comunión con sus hijos. Dios anhela tener una comunión con ellos. El Padre se entristece cuando nosotros como hijos tenemos la solución en las manos y empezamos a invertir tiempos en la preocupación, en la angustia, en el desespero, en la soledad, en la tristeza. Invertir tiempo en lo que pasó y no en la solución. Pues la solución la tiene Dios y te aseguro que después que pase lo que pase, un gran peso de gloria viene sobre ti. Un gran peso de gloria viene sobre ti. Amén. Así que Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él con confianza, que podamos llegar ante su presencia. Yo creo que el éxito de un cristiano es saber orar, saber hablar con su Padre. El éxito del cristiano es saber, entender que tú tienes un Padre, pero que también Él es Rey. Y como un Padre es una cosa, pero como Rey es otra cosa. ¿Cómo me presento delante de Él? ¿Cómo me presento delante de Él? ¿Cómo trato a ese Rey? ¿Cómo trato a ese Padre? Porque si entiendes esta verdad, Jesús lo entendió. Y Él iba con mucha honra ante su Padre Celestial. ¿Cuánto dicen amén? Así que el Señor nos enseña en esta mañana que debemos aprender a orar, que debemos aprender a orar como dice la palabra. Yo he entendido por mucho tiempo, bueno, le doy gloria a Dios porque aprendí cuando estudié la teología que uno de la palabra de Dios, uno tiene que aprender a orar con la palabra, porque la palabra, cuando se declara la palabra, hay un efecto en este mundo. Pero cuando nuestras palabras son las que hablan, Dios responde porque Él es Dios bueno, pero es más eficaz cuando tú empiezas a orar a través de la palabra. Y por eso hoy el Señor me puso este deseo de enseñarle las clases de oraciones que hay en la Biblia. Así que por eso la Biblia dice, pidan a Dios las cosas que necesitan. Pero ¿cómo llego? No el problema es cómo pedir, sino cómo llego delante de un Padre. ¿Cómo llego? Dios quiere que llegues con fe. Dios quiere que llegues con confianza. Dios quiere que llegue con respeto ante su presencia. Porque Él es un Padre bueno. Y no sé qué problemas estás pasando, porque veo muchos corazones turbados en esta mañana. Y a esos corazones turbados le digo, tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios va a hacer algo en ti. Tú estás aquí porque Dios va a cambiar tu lamento en danza. Porque ha usado esa circunstancia para acercarte a Él. Porque Él conoce tu futuro, conoce tus planes. Y Él quiere que ese futuro se forme con Él. Porque separado de Él nada puedes hacer. Los escogidos de Dios somos escogidos para Él. Hay cosas que tú puedes hacer, como le dije ahorita, pero hay cosas que no puedes hacer. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Le digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Le digo a ustedes, pueden orar cualquier cosa y si creen que la han recibido, serán suyas. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdonen a ustedes sus pecados. Hay muchas oraciones que no son contestadas por lo que hay en el corazón. Tú tienes que arreglar hasta con tu esposa y tu esposa. Tienes que arreglar el asunto para luego poder llegar ante Dios.
¿Sabes? Mientras todo este proceso de estar en el caminar de Dios, de hacer los sueños de Dios una realidad, me ha tocado decirle al Señor, enséñame cómo llego a tu presencia. Y le voy a dar, con el permiso del pastor Jairo, un testimonio. Nosotros en la primera iglesia María la Baja construimos un templo y lo construyó Jairo conmigo, enseñándole la fe. Pero ahora estamos construyendo, ya llevamos casi la fase segunda del segundo templo en San Onofre. Con San Onofre me tocó con Camilo. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho. Y estábamos cansados de vivir en el lugar donde estaba la iglesia, porque teníamos un lote que el Señor nos lo dio en el 2022. Y mientras que yo lo oraba al Señor, sentada en el mueble de mi casa, le dije, estoy aburrida. Ya llevo 10 años, cada 10 años, cada década me mueve. Estoy aburrida, porque tuya es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Yo no sé qué es lo que tú deseas, pero lo que tú deseas, tu papá te lo va a dar. El problema es que no tenemos esa confianza en él. Y luego le dije, no sé, ya los años están cayendo en mí, no sé si tenga fuerza para levantar otro templo. Pero el Señor me dijo que sí, que yo lo podía, que yo todavía tenía fuerza. Y este año fue un reto, hace 2 meses para acá. Ustedes no me van a creer. Pero me hastié de donde estaba arrendada y le dije al Señor, bueno, el Señor en el 2021 nos regaló un lote espectacular. Lo compramos para la gloria de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo? Es un pueblo, yo. En los pueblos no son como la ciudad. En los pueblos se ejercita mucho la fe, por eso son buenos. Porque ahí es donde uno o cree o no cree. O hace o no hace. O avanza o no avanza. Y me dice Camilo, mamá, tú siempre estás diciendo que estás aburrida. Porque la iglesia, bueno, vamos a construir. Se hizo el plano, se hizo todos los estudios de suelo, todo lo que se tenía que hacer. Y yo le dije, Señor, ya estoy aburrida. No sé cómo vamos a hacer, pero yo tengo que pasarme este año, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Cuánto hay en el arca? 15 millones de pesos. Para un edificio de 3 pisos, un auditorio que Camilo hizo como que si fuera una ciudad, pero yo lo dejé que creyeran. Usted me dice, ¿qué tiene que ver la oración con esto? Mucho. Porque la oración es hablar con Dios. La oración no es un parloteo, la oración es hablar y abrir el corazón a Dios para que Dios haga realidad lo que está en tu corazón. Y le dije yo al arquitecto Camilo, mi hijo, que yo lo sé diferenciar, arquitecto, necesito hablar con usted. En la arca hay 15 millones y vamos a empezar el otro. Mamá, ¿y cómo se te ocurre a ti una zapata de 3 pisos? En hierro eso no alcanza. Ya te dije que vamos a empezar. Ya hablé con el dueño. Ese es el problema de mi mamá. A veces así es con la oración. No creemos. Y el Señor dice, piden y les dará a las naciones. Le dice a la gente, amén. Pero para ir a las naciones se necesita plata. Amén. Y le dije yo, voy a llamar a Guillermo. Ustedes conocen a Guillermo. Guillermo, haz la cotización allá en Home Center, porque el material viene de Cartagena, de Home Center para la zapata, porque es el templo de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. A los 2 días estaba el camión de Home Center ahí. Y él me miraba. Mamá, ya te dije, vinieron todo, el hierro, todo. Hicimos todo legal. El problema es que no conocemos a Dios y lo encasillamos en nuestra mente.
pero mía es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella y ustedes están en ella. Yo no sé qué necesidad tienes, pero Él es real. Él va a cumplir tu sueño. Él va a darte lo que tú necesitas, porque Él es Padre bueno por excelencia. Pedid y se os dará. Medida que rebosada, apretada, mis amados. Hicimos todas las... Esto no me alcanzará para allá, para la zapata. Y ya vamos a hacer la plataforma del primer piso, luego el segundo, luego el tercero. Y ella me llama y me dice, mamá, tienes que venirte. ¿Por qué? Tú tienes que ejercitar tu fe, porque esto lo está mostrando Dios, no es por mí, porque ya yo la tengo, es las nuevas generaciones que van a revolucionar al mundo con la fe. Usted es la generación que va a revolucionar, a educar con su fe. Y lástima que no le traje las fotos. Es una locura. Si hubiera sido aquí, mejor dicho, la gente en los pueblos es más tranquila. Ella para ellos son normal. ¿Sí me entiende? Pero para mí no es normal. Porque el que está en el Espíritu sabe las cosas del Espíritu. Amada iglesia, tenemos la bendición más grande de poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Tenemos la riqueza más grande de poder tener una vida de oración con Él. Él te escogió, Él es tu Padre, Él anhela estar contigo, Él anhela susurrarte, Él anhela orientarte, Él anhela dirigirte. Pero hoy las cosas de este mundo nos quitan el tiempo para buscar a Dios y nos desesperamos. Y por eso fallamos, no es Dios, no es Él. Cree que recibes y lo vas a hacer. Cree. Pero tienes que aprender a acercarte a Él. La Biblia tiene una cantidad de cómo podemos acercarnos entre Dios. Dios lo único que le presta atención es a su palabra. Ahí usted va a hablar con un chino, yo me pongo a hablar con un chino y yo me quedaré con la boca abierta toda, chan, chin, chun, 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 chan. ¿Usted sabe español? Tú tienes un dialecto para acercarte a Dios confiadamente ante el trono de la gracia y poder decir, Señor, aquí estoy. Yo no soy cualquiera, soy una escogida tuya. Tú eres mi padre. Yo no le hablo como padre, yo le hablo como esposo. Toda la vida lo he visto como el esposo suple, el esposo provee, el esposo todo. Entonces el papá nada más da hasta la edad que yo tenga. Y ya yo la edad que tengo, ya el papá no me da nada. Así que siempre lo vi como mi esposo. Y Dios quiere que la iglesia entre a ese nivel profundo de poder conocer a su Padre, de poder aprender a acercarse a Él. Y aquí en la Biblia está la forma cómo hacerlo. Amado, Dios es el Dios de los imposibles. No sé qué cosa te mortifica, pero para Dios no es nada. Dios está buscando que te acerques confiadamente, con fe en lo que tú le pidas. Y que Él lo va a hacer. Que Él lo va a hacer. Mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Marcos 11. Dice la Biblia, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Le digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Le digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Y cuando estén orando, primero perdonen a todos, se la estoy repitiendo, aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en el cielo también le perdonen a ustedes sus pecados. ¿Sabía que lo único que hace interferencia entre Dios y usted y su petición es el no perdonar? Es el no perdonar. A veces tenemos actitudes, conductas cotidianas y vamos ante la presencia de Dios. Y no nos importa, pero hay un pare ahí en la oración. Tenemos que aprender
Amén. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios con confianza. Cuando usted ore, tenga confianza. Organice ese lugar, ese espacio, para que se acerque con todo su ser al Padre. Y Él va a escuchar cada petición que salga de su boca. Tu Padre anhela darte lo que tú pides, porque si, dice la Biblia, si nosotros somos malos y sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto no nos dará tu Padre, que Él es bueno por excelencia? Él es bueno. Cuando tú pides, primero tienes que ver la respuesta hecha una realidad. Tienes que ver esa respuesta hecha una realidad. Porque de lo que tú crees, eso se hará. Si tú oras y estás pensando en el problema, estás pensando en la circunstancia, Dios no hace eso. Porque Dios se mueve por fe. Y fe es certeza y convicción de lo que no se ve. Tú no estás viendo, pero microscópicamente, así como la semilla en el suelo va germinando y se va formando el árbol, así el Espíritu Santo va haciendo en ti hasta que ejercitas tu fe y se produzca lo que tú necesitas, lo que tú deseas. Y creer lo tienes antes de recibirlo. Camilo me decía, mamá, yo no creo eso. Yo le dije, está hecho. Hijo, tú no lo ves. Tú no lo ves. Y ese es el problema tuyo, esa es su palabra preferida. Ese es el problema, pero ahora me está creyendo. Ahora me dice, mamá, viene la segunda etapa. Ya está hecha, mi hijo. Ya no me dice, ese es el problema tuyo. Quiere decir que está avanzando. Y aunque usted no lo crea, la gloria de Dios se manifestará, está diseñada para manifestarse sobre la iglesia aquí en la tierra. Porque hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Hay mucha gente que necesita ver el poder de Dios sobrenatural. Y por eso es que la humanidad está como está. Porque la iglesia es el ente relevante, el foco que alumbra nuestra sociedad. La iglesia es la alternativa de Valledupar. No es la política, no es nada. Es Cristo. Ella es iluminar en medio de la oscuridad y eres tú. Eres tú. Por eso la palabra de Dios hay que memorizarla, hay que leerla. Pero el enemigo se ha encargado de este año que todo te llama la atención menos la palabra de Dios. Te gusta venir al servicio, te encanta. Pero cuando llega allá, ahí está cerrada, ahí no produce. Tienes que hacerte amigo y amiga de ella. Aquí está tu futuro. Aquí está todo lo que tú quieres. Aquí está un buen matrimonio. Aquí está un buenos hijos. Aquí está un futuro glorioso. Aquí está. No lo consigues en ningún lado. Por eso el Señor, una de las cosas que me enseñó, me mostró en estos 2 días, que hablara del creer para poder recibir. Si creemos, recibimos. Si creemos, recibimos. ¿Cuánto dicen amén?